Hola, tiznados, ¿cómo están? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y bienvenidos a una nueva guía, una nueva run de mano de una de mis waifus más encantadoras, pero poderosas del canal. Sí, señor, y por supuesto que me estoy refiriendo a ti, Lisandra. Claro que sí, es un gusto estar aquí. Como bien sabemos, yo utilizo esta waifu únicamente cuando voy a jugar builds que tengan que ver con encantamientos únicamente o hechicerías, donde en esta oportunidad vamos a utilizar lo que yo he bautizado de la maga helada del cero absoluto, donde Dios... Espera un momento, déjeme calentarme los pezones porque se me acaban de parar, porque me excité de tan solo recordar lo que hice en esta run, que fue una locura, fue extremadamente demasiado épico, genial, brutal, elegante, divertida. No quería que se acabara esta run porque era extremadamente demasiado poderosa y buena. Así es, aquí te vamos a enseñar cómo se construye esta poderosa maga. Los bastones recomendados, los mejores hechizos, talismanes, estadísticas y más. Y lo mejor es que está hecho desde cero, por lo que no hay excusas. Sí, claro que sí, no hay excusas para no hacerte esta build extremadamente que es muy divertida y poderosa de utilizar. Pero tranquilo, quédate que ya te lo contamos. Editor de video, let's go. Verás, para esta run, espera un momento. Listo, ahora sí, te recomiendo que te abrigues porque va a estar haciendo muchísimo frío. Parezco un Lorcit. Me gusta. En esta run, los bastones que te recomiendo son los siguientes. En early game, el bastón de piedra refulgente de la academia, que este se obtiene haciendo la quest de top. Ese mismo pelón, que lo obtienes también al finalizar su quest, que la verdad que no es muy larga y lo obtienes de forma segura. Este bastón únicamente lo vamos a utilizar antes de tener la estadística de inteligencia en nivel 60. Ya cuando tengamos 60 de inteligencia vamos a intercambiar este bastón por el bastón de Renala, que esto lo obtenemos a vencer a Renala al intercambiar su recuerdo en la mesa redonda. Ya por último, ya en un New Game Plus 1, 2, 3 en adelante, definitivamente el príncipe de la muerte, pues por escalado. Ahora vamos por los hechizos que vamos a utilizar en esta run y te cuento que no hay muchos hechizos al respecto. De hecho, de la lista que te voy a mencionar a continuación, yo solamente utilicé 3 de ellos. La localización de los mismos lo voy a estar dejando más adelante en un short a fin de no hacer este video tan largo. Y por último te voy a estar mencionando desde lo peor de esta lista a lo mejor. Comenzando con lo peor, que viene siendo la tormenta de Zamorc. Y es porque a pesar de que hace buen daño en área y si lo dejas cargado hace más daño en área y también aumentando el efecto de este mismo, el problema es que te puede dejar vendido y cuidadito, eso es bastante grave. Medalla de bronce para el guijarro congelante. Este es el hechizo básico de los caballeros de hielo, o mejor dicho, el polvo de diamantes, para que podamos entenderlo. Es el primer hechizo de hielo que conseguimos. Un guijarro que baja a buena velocidad, hace buen daño, buena acumulación de frostbite. El único problema es contra los NPCs o Malenia, que cuando se lo lanzas te lo pueden esquivar, así que es lo único malo. De resto se comporta de maravilla. Medalla de plata, y por esto, por el pelo de una rana calva, no es medalla de oro y es la luna oscura de Rai. El único inconveniente es que mientras lo estás canalizando, si el objetivo te pega allí, te puede tumbar al piso y no lanzas nada. Es el único inconveniente, ya que la canalización es bastante lenta. Del resto vale totalmente la pena correr el riesgo de lanzar este hechizo por lo siguiente: no solamente hace mucho daño, sino que cuando le impacta al objetivo le dejas como una especie de unos destellos azul alrededor de él, y esto significa que tienen un debuff del 10% de daño mágico durante 60 segundos. Es decir, durante ese tiempo tú le haces 10% más de daño. La acumulación de frostbite de este hechizo es 270, es bastante elevada. Y si previamente has lanzado otros hechizos de hielo y utilizas este para explotarle el frostbite a tu objetivo, no solamente le dejas los estrellitos esos azules, sino la niebla gélida esa, y toda esa multiplicación de daño asciende a un 32% de daño extra que le va a hacer a tu objetivo. Es decir, el objetivo tiene menos 32% de negación de daño mágico. Despedázalos en ese momento. Muy bueno.
Y lo otro genial es que puedes lanzar este hechizo como tú quieres. Si utilizas este hechizo para aperturar el combate, buenísimo. Si lo utilizas a mitad de combate, buenísimo. Por como lo lances, va bastante bien. Así que, uff. Muy bueno, Ranni, siempre dejando cosas buenas. Y medalla de oro para la hoja de Adul. Dios, nos vieron a parar los pezones. Siento. Yo no sabía que este hechizo era tan bueno, la verdad. Tengo que admitirlo. Y básicamente es porque resuelve principalmente un enorme problema que tienen todos los magos, y es cuando te toca contra un objetivo que tiene o un escudo o es muy rápido y te corta distancias constantemente y no hayas cómo separarle para tú lanzarle tus hechizos. ¿Qué te digo? Este es un espadón que no solamente cuenta como si fuese un espadón, por lo cual los objetivos se le cancela su animación de ataque, sino que también sale como una especie de un un as congelante que viaja a buena distancia también, y la acumulación de Frostbite también es muy buena, y puedes lanzar este hechizo inclusive montado a caballo. Es genial para acabar con dragones, para acabar con otros enemigos. Hace el barrido es en el aire, acabas con varios objetivos a la vez. Es muy bueno, es muy bueno. Prácticamente es el hechizo que más utilicé después de que lo obtuve, porque es muy bueno, muy bueno. Como arma secundaria, como siempre, recomiendo una daga sin mejorar con la ceniza de guerra del Raptor of the Mist para esquivar esos ataques tan molestos como por ejemplo el ataque en área de Radahn, el estompeado de gallos o cualquier otro ataque que sea muy fastidioso de esquivar. El sello humildemente puede utilizar el que tú quieras, ya que únicamente lo vamos a ocupar para activar nuestros buffos clásicos Juramento Dorado y Aullido de Sabriri. Aquí no vale llama, dame fuerza, porque esto solamente potencia la parte física del arma y no le vas a estar dando bastonazo puro a la gente. Es tontería. Los otros encantamientos que puedes utilizar, yo no lo utilicé, es Terra Mágica, que potencia también los hechizos mágicos, pero el problema es que tienes que quedarte ahí. Entonces, bueno, no me terminó de gustar mucho, sobre todo en el DLC, que tienes que estar moviéndote constantemente. Pero puedes utilizarlo en dado caso que te guste este. Lo otro que te recomiendo son el de la protección de la llama negra, en dado caso que te toque un objetivo que te estás tocando las narices constantemente, por no decir otra cosa. Y el de la regeneración bestial, en dado caso que quieras utilizar en la médica milagrosa, la chupasangre. En la armadura, pues te cuento que previamente lo que te he explicado y lo que te voy a explicar posteriormente a esto, es totalmente imprescindible y obligatorio hacer la quest de Ranni, ya que la mayoría de los hechizos y herramientas o cosas que vamos a necesitar para hacer esta build, necesitamos hacer a fuerza la quest de Ranni, para que lo tengas en cuenta. Comenzando por el casco. Bueno, el casco realmente es un sombrero, el sombrero de la bruja de las nieves o el sombrero de Ranni, que este nos aumenta un 10% las hechicerías de hielo, todas las que te mencioné anteriormente. Ojo, la potencia, no la acumulación de Frostbite, para que lo tengas en cuenta. Del resto de las piezas puedes utilizar lo que tú quieras. Yo por el tema del Fashion Souls opté por carga ligera y utilizando la armadura de justamente, bueno, te entendieron, de Ranni, conservando siempre lo máximo posible la carga ligera. Puedes utilizar lo que tú quieras. En dado caso que no te interesa mucho eso, puedes utilizar la armadura de Rakshasa, que también potencia las hechicerías en este punto, pero recuerda que también recibes más daño en el proceso, así que debes tener mucho cuidadito con eso. Los talismanes, vamos a utilizar el de la amalgama de magos y el de la gran amalgama de magos. Dios, no se imaginan cuánto practiqué para no decir eso sin enredarme la lengua. Seguido de eso con el del escorpión mágico. El último talismán yo opté por el de blasón de dragón, ya que somos papel y la verdad que recibir cualquier daño y te quite mucha vida, pues no es muy agradable. Puedes cambiar este por algo un poco más ofensivo que te recomiendo, es el del helícolo de Radagon o el del polvo estelar de los amados, solo que el último debes tener cuidado, ya que recibe más daño a costa de que tus hechizos los lances a máxima velocidad, pero cualquiera de ellos viene muy bien. En la médica milagrosa vamos a dejar fijo sí o sí la lágrima rota del dote mágico. Este no se mueve y lo vamos a combinar sea con o la opalina o con la chupasangre. Cualquiera de estas tres combinaciones viene muy bien para esta build. Ahora por aquí te voy a estar dejando las estadísticas de Lissandra a nivel 150 y posteriormente nivel 200. Sin más nada que agregar, no me queda más que decir que preparen bastones, colóquense sus cascos o sombreros y espero que estén preparados para ir dejando un cementerio gélido blanco a nuestro alrededor, ya que vamos a mostrar a continuación cómo se comporta esta build contra los jefes más desafiantes.
Colorín colorado, pues la room tristemente se ha acabado. Como es cuestión de costumbre, ahora voy a exponer los puntos débiles de la build, los puntos fuertes y mi valoración final al respecto. Valoración final. Pues bueno, como bien sabemos, mi hermosa Katarina me sirve como jueza para ayudarme a dar una valoración total a esta build. Como punto adicional puedo mencionar que esta ha sido la única build netamente mágica donde he podido vencer a Midra sin invocar otra cosa o invocar otro elemento para poderlo vencer. Ya que con otras builds, bueno, Midra no se puede. No se puede. Es que se hace muy complicado. Y aquí pude solito. Así que deja mucho que decir. Y tomando en cuenta los puntos débiles y fuertes que puse anteriormente, tengo que dar una valoración honesta de 10. 10 puntos. Sí, 10 puntos. La tercera del canal. Qué casualidad que son netamente las builds de hielo y mágica la única que se ha llevado la valoración total de 10. Curioso. Donde puedo decir en pocas palabras que esta ha sido la build del ladrón. O sea, me han robado, yo he robado, o sea, todo. El ladrón que roba ladrón, pues bueno, yo creo que ustedes saben cómo termina esto. Esta build es extremadamente demasiado divertida, muy buena de utilizar, muy fuerte, muy elegante. Es que tiene todo, es levantapicos, ya me la ha levantado 3 veces, me dio que hablo de estas cosas. Una vez que tienes la luna oscura de Ranni, todo tiene una sinergia demasiado buena. Lo bueno es que no tienes que estar scrolleando, lanzando tantos hechizos a lo loco. No. Es totalmente divertida y tienes que jugarla. Pero cuéntame algo, ¿qué valoración le das tú? Y este es el final con respecto al vídeo. Espero que te haya entretenido, pero sobre todo a que si te gustó esta build o te vas a animar a jugarla, pues me dejes un poderoso like. Te recordamos que aceptamos desafíos y nuestras builds están hechas desde cero. Correcto, y aparte de eso lo hacemos totalmente en vivo. Por lo tanto, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita con las notificaciones, ya que hago directo casi todos los días en las noches y no te pierdas de eso. Si tienes una build en mente, pues puedes conectarte, dejarlo allí y con mucho gusto le damos, siempre y cuando no sea algo loco de daño sagrado. Espero te encuentres súper bien. Nos vemos en las tierras intermedias y en el chat de forma segura, esperando que te encuentres sumamente genial. Hasta luego. Hasta la vista, babies.